cuándo es mucho ejercicio, cuándo se debe hacer reposo? ¿Cómo el paciente puede saber? Porque, por ejemplo, puede ser que un paciente te diga, que tú le digas a un paciente, necesitas caminar para que pierdas peso, necesitas hacer actividad física. Y el paciente te dice, pero es que me duele la rodilla, no puedo caminar. Entonces, ¿cómo encontramos el balance ahí? A ver, ahí una vez más es una cuestión de personalización, ¿ya? En el sentido de que el ejercicio físico, bueno, ya está demostrado incluso en algunos artículos y hasta cierto punto en la mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas articulares te hablan del ejercicio como el pilar fundamental de tratamiento de cualquier condición articular, ¿ya? En el sentido de que se ha demostrado que un ejercicio bien direccionado, acorde a la talla, el peso, las enfermedades asociadas, las capacidades físicas de cada persona, pues realmente se convierte en un tratamiento tan eficaz y tan efectivo como para el dolor, sobre todo, y para el control del dolor, como cualquier antiinflamatorio de los que hay en el mercado en estos momentos. Quiere decir que hay estudios incluso que han comparado, por ejemplo, el diclofenaco con el ejercicio físico y los resultados han sido iguales o mejores con el ejercicio físico. ¿Qué pasa? Que ahí entran a jugar otros factores como los que me estás mencionando, ¿no? De que si yo tengo sobrepeso y voy a empezar a hacer ejercicio físico, quizás tenga o que bajar más de peso en dependencia del ejercicio que vaya a hacer, o tenga que hacer un ejercicio diferente al que habitualmente hacen la mayoría de las personas, ¿ya? Porque entonces, si tengo sobrepeso y voy a hacer ejercicio, pues evidentemente voy a sobrecargar mis articulaciones de carga. Y si esas articulaciones, de hecho, ya están con cierta molestia, con cierta inflamación crónica, incluso por el propio sobrepeso, por la propia obesidad, genera inflamación crónica a diferentes niveles. Y yo me pongo a hacer ejercicio, sobre todo ejercicios de impacto para las articulaciones, o de sobrecarga, o de simplemente carga, ya, como decir caminar, por ejemplo, y empiezo a caminar, empieza a dolerme la articulación, me empieza a molestar, me empieza a dar ciertas manifestaciones, que llega el momento entonces que el paciente pierde la fe en el ejercicio y dice, no, yo empecé a caminar, pero empecé a caminar y me empezó a doler más. Y evidentemente ya, y pierde la fe y abandona el ejercicio y no recibe los beneficios que le puede reportar. Entonces ahí entra, pues, aterrizar acorde a los factores de cada persona, lo beneficioso que el ejercicio puede lograr ser, pero tocando siempre y llevándolo de la mano por diferentes alternativas que a la larga pudieran evitar de que el ejercicio lejos de un beneficio se convierta en un problema, ¿no? Generalmente con pacientes obesos o pacientes con ciertas enfermedades, pues no todos llevan el mismo ejercicio, no todos llevan la misma carga, no todos llevan la misma frecuencia, no todos llevan la misma duración. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces eso lo tratamos de hacer muy empíricamente. Y al hacerlo muy empíricamente, nosotros mismos como pacientes, pues en muchas ocasiones lamentablemente nos terminamos lesionando, porque entonces, no sé, a veces decimos, no, yo, doctor, yo no sé, no mejoré o me aumentó el dolor porque mi esposo camina 2 horas todos los días de lunes a viernes. Y yo empecé a caminar con él y me empezó a doler más. Claro, si tu esposo me lo estás diciendo, si ya lleva un tiempo importante de su vida caminando 2 horas. 2 horas todos los días, de lunes a viernes. Entonces tú vas a empezar, eres sedentaria, tienes sobrepeso, además de eso eres diabética o eres hipertensa. La capacidad física tuya en estos momentos está bien reducida. Ya vienes con cierto dolor. Cada vez que haces largas estadías de pie, largas caminatas, subes muchas cuestas, bajas mucho escaleras o gradas, vas a una fiesta y bailas con una familia y al otro día prácticamente no te puedes levantar de la cama. Entonces te vas a poner a caminar las 2 horas que camina tu esposo todos los días. No, no, así no va a funcionar. Entonces, a ese paciente que empezar a reducirle la dieta, bajarle un poquito el peso, pues quizás entonces hay que buscarle ejercicio de más bajo impacto, onda tai chi, onda yoga, quizás incluso hasta bicicleta estática o ejercicios en piscina, el que tenga la posibilidad, que ya ahí no es lo mismo caminar en una piscina que caminar en el ambiente normal, ¿ya? En fin, de que entonces uno va buscando alternativas y va buscando entonces qué otros factores predisponentes tiene esa persona
para realizar el ejercicio y a veces es tan simple. A ver, tengo pacientes que no tienen ninguna contraindicación, por ejemplo, para caminar, que sería algo beneficioso y que casi todas las guías, incluso desde el punto de vista cardiovascular, te recomiendan caminar, ¿ya? No tienen ninguna contraindicación para caminar, no tienen obesidad, no tienen ningún otro factor y de pronto empiezan a caminar y empiezan con dolor en los pies y le empieza a doler el talón y empiezan a hacer una fascitis plantar. Y a veces es tan simple como que ese paciente incluso que no es obeso, no tiene ninguna otra enfermedad, no tiene ninguna contraindicación para caminar y hasta cierto punto es bastante activo físicamente, te empieza a hacer una fascitis plantar y cuando lo empiezas a evaluar, te das cuenta de que está usando un calzado inadecuado para caminar o que está caminando por una superficie un poco dura o con muchos desniveles del terreno y está sobrecargando la fascia plantar y eso es suficiente para generar una fascitis y ya te deja de caminar. Y solo cambiando el calzado es suficiente. Entonces, a veces es tan simple como eso. ¿Qué otros factores, desde mi punto de vista, influyen en esta situación? Bueno, uno, la modernidad nos ha llevado a querer resultados rápidos también. Entonces, antes, no sé, íbamos a viajar a algún lugar y eran horas esto mismo que hablamos, yo en mis tiempos, ¿no? Un carretón con un caballo, metías días para llegar a la otra ciudad. Ahora, bueno, tenemos los autos, por suerte. Antes, no sé, te ibas a cocinar y tus abuelitas se metían desde las 6 de la mañana cortando y hirviendo la carne y haciendo tal cosa. Ahorita metemos en un microwave y ya. Antes la información, pues tenías que buscarse una búsqueda brutal, ya por suerte la tenemos al alcance de la mano y ya con la inteligencia artificial a veces ni tenemos que hacer búsqueda porque le preguntamos ya a ChatGPT por un tema y te da respuesta y hasta, y lo veo hasta con mis hijos, ¿no? El hecho de, no sé, prefieren los TikTok y los shorts y estas cosas que sentarse a escucharnos a nosotros teniendo una conversación como esta, ¿no? O ver una película ya épica de las que son brutales y tienen Óscar y la banda sonora y la fotografía y todo, ¿no? Si la película durara un minuto y la pudieran correr y pasar para la otra, pues preferían eso, ¿no? Entonces, realmente, hasta cierto punto, la modernidad nos ha buscado o nos ha llevado a buscar o a adaptarnos de alguna manera a tener resultados rápidos y de cierta manera a buscar esos resultados rápidos. Y si no tenemos esa respuesta rápida, pues como que abandonamos rápidamente también esa alternativa de tratamiento, ¿no? Entonces el ejercicio realmente es algo espectacular, pero como todo lo bueno en muchas ocasiones también lleva su tiempo, Y así lleva un también periodo de el adaptación. dolor en el hombro es parecido, ¿verdad? Muchas personas le duele el hombro, es muy común. Y muchas personas cuando le duele el hombro tratan de no moverlo. Pero tengo entendido que debería ser lo contrario, tratar de moverlo, pero de la manera correcta, ¿verdad? Precisamente kinésica se llama kinésica por eso mismo, ¿ya? Por la acepción de, en el latín, kinesia viene de movimiento, ¿no? Entonces, desde nuestra formación, incluso con el profe, había como, quizás pudiera decirse como un eslogan o algo así, pero a la misma vez un principio, pienso yo de todo, de que el movimiento es vida y la vida es movimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, para las articulaciones no es diferente y para el cuerpo de manera general no es diferente. A veces nos vamos, uno como especialista en la parte articular o osteomielite articular, pues a veces se centra en las articulaciones, pero yo a veces hablando de este mismo tema con los pacientes les digo, ¿qué es lo primero que te dice un cirujano cuando sales de una cirugía? Al otro día por la mañana. Camina. Camina, porque el peritactismo intestinal, porque generalmente vas a mejorar expulsar quizás los gases que tenga, vas a poder ir a defecar, se va la dinámica y tu metabolismo va a empezar a funcionar de manera diferente y sobre todo esa parte de la alimentación y todas estas cuestiones. Entonces, desde esa parte intestinal o cualquier situación, vas a hacer un viaje largo en un avión directamente desde el punto de vista vascular, desde el punto de vista circulatorio, están protocolos establecidos donde la misma aeromoza o los mismos responsables que van en el avión te ponen a hacer ejercicios ahí sentado con las pantorrillas, tratando de, si no te puedes parar y no puedes caminar mucho dentro del avión, por lo menos darle movilidad a las articulaciones, que los músculos se contraigan y a la misma vez eso active las bombas circulatorias, venosas sobre todo para el retorno, evitar los tromboembolismos, las trombosis venosas profundas que se pueden generar en un periodo largo de inmovilidad. Ya hoy por hoy, muchas de las lesiones o los, no sé,
las lesiones principales, esguinces, desgarros, que anteriormente se inmovilizaban, ya hoy está completamente en desuso la inmovilización, al menos absoluta, con la típica férula o tablilla de yeso, como llamamos en el argot popular, y ya se usan otro tipo de inmovilizaciones o vendajes de K-tape o incluso algunos inmovilizadores, pero que permiten la movilización activa, la movilización rápida de esa zona, precisamente para evitar la rigidez, la atrofia muscular, para mejorar la circulación, la vascularización, la cicatrización a esos niveles, evitar todas estas complicaciones que pueden aparecer de la inmovilización prolongada, en fin, de que todo está direccionado prácticamente hasta en lesiones a lograr una movilidad y un ejercicio y una reincorporación a sus actividades lo más rápido posible. Generalmente casi todo en el organismo está diseñado para moverse y hasta cierto punto también le hago reflexionar a los pacientes de que, no sé, a veces decimos, oye, me voy a acostar y me voy a meter el día entero aquí viendo la televisión. He tenido una semana, no me quiero ni mover y me voy a pasar todo el día viendo series o viendo películas acostado y voy a descansar y para mañana amanecer nuevo. Y mañana, ¿cómo amanece? Peor. Generalmente con más dolores, con más rigidez en las articulaciones. Tienes aquí una contractura y una cuerda montada, como me dicen los pacientes, por acá, o me empezó a doler por allá. Y es que precisamente el cuerpo está diseñado para moverse y el organismo está diseñado para moverse. Y todos los sistemas de órganos se activan con el movimiento. El sistema articular no es diferente. Las articulaciones se lubrican con la movilidad. Por eso generalmente muchas de las enfermedades articulares tienden a tener rigidez matutina, tienden a que cuando nos levantamos por la mañana nos sentimos esa dificultad para mover, esa dificultad para empezar. En algunas enfermedades duran más, en otras menos, pero está sobre la base de la misma fisiología. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a movernos en la mañana y ya empecemos como a calentar los motores, como decimos en el argot popular, pues hace que muchos pacientes te digan, oye, yo me levanto con dolores, pero yo empiezo a mover, sobre todo en lo que sería la artrosis, porque a veces en la artritis dura un poco más esta rigidez y esta molestia, pero yo me empiezo como que a mover y caliento los motores y como que se me van los dolores. Y después en la noche, ya cuando voy a reposo y ya he trabajado mucho, he hecho mucha actividad, como que me quiere regresar y tiene este comportamiento. Entonces, el ejercicio, pues, es brutal por esa parte, porque entonces pues, garantiza esa lubricación, garantiza que el tono muscular de los músculos que están alrededor de las articulaciones, si se mantienen, pues esos músculos no están diseñados solo para mover la articulación, sino para protegerla y darle estabilidad a esa articulación. Y si no te mueves, si no te ejercitas, pues evidentemente no vas a lograr ese efecto. A la misma vez, pues en las demás estructuras que están alrededor, pues se movilizan, se aflojan, como decimos en algo popular, se calientan y se activan un grupo de procesos y de cascadas que sería mucho más difícil de explicar, desde metabólicas hasta desde el punto de vista de neurotransmisores que se producen a diferentes niveles que generan un alivio del dolor y se secretan incluso neurotransmisores que hasta cierto punto el estímulo emocional, porque llega a ser hasta antidepresivo en la mayoría de los pacientes. Y estos neurotransmisores, llega un momento que te dan una carga de adrenalina, de dopamina, de un grupo de neurotransmisores, que llega un momento que cuando tu cuerpo se adapta a eso, pues como que lo necesitas y no puedes dejar, ¿no? Y que por eso incluso hoy por hoy hay pacientes que hasta se vuelven adictos al ejercicio, ya después que lo incorporan a su vida diaria, pues al contrario a los otros pacientes que a veces me cuesta de que incorporen al ejercicio a su vida, pues es al revés, se lesionan y uno le dice, tienes que parar una semana, ¿ya? Sí, señor. No, pero y no puedo seguir haciendo aunque sea, a ver, me lesioné la rodilla, pero no puedo seguir haciendo por lo menos para arriba. Ya yo voy al gimnasio todos los días, ya. Entonces, como todo tiene que haber sus límites, ¿no? Tanto es el exceso como el defecto, tan malo, pero un ejercicio bien direccionado, el efecto que tiene a todos los niveles, de las articulaciones, muscular, sistema óseo. Hay estudios que plantean que aún tomando calcio, aún con vitamina D o aún con los niveles de calcio normal y de vitamina D, si no estimulas hormonas como la osteocalcina, el calcio no entra en el hueso o no logras una buena calidad ósea. Y esa hormona se estimula solo con ejercicio de fuerza, de resistencia, de estrés metabólico.
Entonces, a veces el paciente incluso te dice, estoy haciendo cardio, estoy caminando, no estás haciendo nada de fuerza, de pesa, de resistencia, de polea, de algo de esto. No, nada. Bueno, pues lo más posible es que tu osteoporosis no esté mejorando mucho porque todo el calcio y la vitamina D que te estás incorporando, todo lo más posible es que no la estés aprovechando porque no estás estimulando esta hormona que se estimula con ejercicio, pero que se estimula con este tipo de ejercicio, no con otro. Y si no es así, no tienes los beneficios que te puedes reportar. Entonces, ahí de pronto el paciente se va dando cuenta de que es un tema un poco complejo, pero como hablamos, bien direccionado, bien establecido, bien dosificado y sobre todo personalizado, porque también hay una tendencia ahora de ejercicios grupales que para mí son buenísimos desde el punto de vista al menos social y emocional de ir en el grupo y compartir y conversar y todas estas cuestiones, pero que de pronto, no sé, te pone, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, todo el mundo, y tienen que hacerlo porque si no, no eres de los que lo está haciendo correctamente. Y cuando vienen a ver, te encuentras el que tiene la capacidad física para cumplir con ese listado, pero te encuentras al otro que cuando va por la mitad del listado está a punto de infarto. Pues igual termina abandonando el ejercicio, termina lesionándose o termina apareciendo otra cuestión. Cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, de bailoterapia. Van a la bailoterapia y de pronto está la muchachita de 20 años, que es la que dirige la bailoterapia, y esa está 3 horas ahí dando saltos y para un lado y para el otro, y la de 25, la de 35, la de 40, pero todos los días ha hecho bailoterapia durante los últimos años de su vida. Y está el que empezó a hacer bailoterapia ayer y tiene obesidad, que también tiene hipertensión, que también tiene todas estas cosas, y ese va a seguir a ese que va 3 años haciendo bailoterapia. Cuando vienes a ver al otro día, me la tienen en la consulta, hecha pedazo, y con dolores en todas las articulaciones, en la columna, con una contractura muscular por acá, con un desgarro del gemelo por otro, porque trató de seguir a esta otra cuestión que estamos hablando. Y lo mismo sucede con muchas dinámicas que hay hoy por hoy, de las que no soy detractor, vuelvo y te repito, la bailoterapia brutal, el Tabata brutal, el CrossFit brutal, el Tai Chi brutal, todos son espectaculares en sus diferentes modalidades, con sus diferentes características. Al final, como ejercicio, tiene sus ventajas, sus desventajas, tienen todo. Pero ¿dónde está la cuestión? En la personalización, como estábamos hablando ya. Y no vayas a ejercicio de alto impacto, ¿no? No hace mucho tiempo, un club de Tai Chi, todos mayores de 80 años, y les iba espectacular. Me visitaron, los visité, encantado precisamente de ver todos los resultados. Aquellos señores yo quisiera que tuvieras. Yo realmente no tengo la elasticidad que tenía una señora de 95 años, para que tú sepas. ¿Ya? Espectacular. Un ejercicio de bajo impacto, elasticidad, tono muscular, movilidad, equilibrio, neuroplasticidad, la propiocepción, todo se estimula emocionalmente, la paz, la meditación, los movimientos suaves, todo un sueño para mí ver esos pacientes en esas condiciones. Precisamente como mismo lo fui a ver yo, pues de pronto pues empezaron a interesarse también otros organismos e instituciones en ver el famoso club de Tai Chi, y cuando vienes a ver, pues entonces como venían a visitarlos e iban a grabarle, iban a hacerle un documental y no sé cuántas cosas, pues los señores se metieron repasando las coreografías que hacían una vez al día, 3 veces a la semana, todos los días, 3 veces al día. Me bajaron un bus completo, como le dicen acá, una guagua, como decimos en Cuba, del club de Tai Chi, lleno de dolores y de lesiones y de todas estas cosas. A la semana no pudieron hacer el documental, no pudieron hacer nada los pobres, porque se les fue la mano ya en el Tai Chi, porque querían estar todos parejitos y la coreografía perfecta y todas estas cosas. Y no, hay que ensayar y hay que repasar. Y cuando vienes a ver, pues, hasta el Tai Chi, que como hablamos, todos los beneficios que hablamos, todo de bajo impacto, todo en exceso para tu capacidad física, para tu edad, para tus condiciones, para todas estas cosas, también puede ser algo negativo, puede ser algo malo, ¿verdad? Si nos vamos de esa personalización y le mandamos el mismo ejercicio a una persona que a otra, pues evidentemente no van a responder de la misma manera. A uno quizás le pueda ir muy bien, al otro pues
le pueda ir muy mal y hasta parar en lesiones y en complicaciones. Yo veía que, no sé, recordaba que en unas etapas de, no sé, del bachillerato, de allá en el pre y eso, los profesores nos hacían pruebas físicas y nos ponían a hacer unas sentadillas y después te medían la frecuencia cardíaca y en dependencia de eso, pues por una fórmula sacaban tu capacidad física y en dependencia de eso, pues quizás debe ser la carga, la frecuencia, la duración. Eso y a veces no se direcciona así en la mayoría de los lugares. Vemos mucha cuestión comercial, mucho marketing. Decía, haz este ejercicio, haz el otro, este es mejor que este, aquel es mejor que el otro, pero todo muy esquemático y de pronto, no sé, veo a mi papá queriendo hacer ejercicio con Chuy Almada, que es espectacular y que me encanta su canal y que me gusta muchísimo los ejercicios, pero quizás no lo puede seguir porque tiene 40 años menos y porque tiene una capacidad física brutal. Por suerte, estas personas que realmente tienen este nivel de canales ya muy especializados en este sentido y están bien especializados, sí tienen cuidado con esto de la personalización y hasta cierto punto veo de que mi papá está haciendo ejercicio con él y de pronto él le dice, bueno, pero hasta su nivel, si ya siente que no puede hablar, ya pare aquí, o si ya siente que la frecuencia cardíaca hay palpitaciones, no siga a partir de este. Y como que lo van direccionando, pero ves otros lugares en los que no, en los que incluso la cultura es, ya tienes mareo, vas a vomitar, no importa, Dale. te desmayas y después sigues. No, no es así. Entonces es un tema complejo como todos los temas, pero yo creo que sí, que es una cultura que tenemos que incorporar en casi todos los pacientes, en casi todas las personas a nivel general, pero siempre y cuando sea acorde a los límites de tus posibilidades y lo más personalizado posible. Por Claro. eso a veces creo que es tan difícil, no sé, a veces incluso los pacientes me dicen y sugiéreme un programa. Es muy difícil a veces a distancia lograr o incluso en una consulta personalizada, lograr, al menos en la experiencia que hemos tenido, aún uno teniendo una noción inicial de cuál debiera ser el mejor ejercicio en su caso en particular, qué frecuencia, qué duración, haciendo pruebas físicas, haciendo todas estas cuestiones, te vas dando cuenta que hay factores que influyen en ello sobre la marcha que tienes que ir ajustando y que por eso debes también tener un seguimiento muy importante, porque, no sé, ya hay estudios incluso que plantean de que, no sé, no dormiste bien 3 noches seguidas por alguna situación personal y ya tu capacidad física no va a ser la misma. A tu nivel inmunológico, emocional, ya te expones incluso a más lesiones. Si haces ejercicio, lejos de aliviarte, puede aparecer una lesión porque tu músculo no va a responder de la misma manera. Entonces, realmente es un tema complicado, pero si podemos concluirlo para no extenderlo más en este sentido, pues el resumen sería ejercicio sí o sí. Claro. Eso no tiene dudas. Eso al final es el pilar de tratamiento fundamental, como te digo, para todas las enfermedades. Ejercicio sí o sí, pero personalizado, aterrizado a tus características particulares, a tus condiciones, a tus posibilidades, para empezar dosificadamente e ir aumentando la carga y pues no esperando resultados rápidos. Es una cuestión de paciencia, de constancia, de disciplina, de incorporarlo como un hábito, como lavarnos la boca todos los días, como ciertos hábitos que tenemos precisamente para prevenir problemas a otros niveles y que realmente pues son hábitos de salud. El ejercicio pudiera convertirse en un hábito de salud y hacerlo incluso hasta diariamente, pero con un nivel dosificado y todas estas cosas. Y por una parte te pudiera prevenir de muchas complicaciones y enfermedades, sobre todo crónicas degenerativas a largo plazo, y mejorar las que ya, de hecho, pues lamentablemente puedas estar teniendo. Claro.